clase. No, con ustedes sí, con otra clase no se me grabó. Bueno, vamos a empezar, porque hoy tengo que terminar un poquito más temprano porque tengo que trasladarme a la universidad. Así que vamos a terminar de ver hasta las contravenciones, ¿sí? Y ya el día de mañana pues vamos a ver un poquito más profundo otros temas sobre el ilícito tributario. Pero bueno, nos habíamos quedado y estábamos reflexionando, ¿verdad?, sobre esta materia de el delito tributario y habíamos hablado un poco de la potestad sancionadora, ¿no? Pero bueno, un poquito para, digamos, retomar lo que ya hemos venido hablando, este ilícito tributario que comprende, pues, el cobro del tributo, ¿verdad?, como justificación, es decir, que la administración tributaria va a perseguir, digamos, el cobro, tiene la obligación, ¿no?, de perseguir, pues, el cobro del tributo, ¿sí?, y que esa, pues, es, digamos, su función, ¿no? La administración tributaria busca cobrar el tributo. Nuevamente, tenemos que saber que ese cobro de tributos comprende la satisfacción de necesidades públicas y que en virtud de ella es que, digamos, el Estado tiene esa obligación de persecución del cobro del mismo, ¿no? Bien, luego de esta persecución de cobro de las obligaciones tributarias, pues no, como les explicaba el día de ayer y que se cortó inclusive el video, ¿no? Porque decíamos el tema de las sanciones, ¿no? Es decir, lo que habíamos hablado en el tema del control fiscal, que nos decía pues la doctrina que la criminalización, ¿sí?, no era la solución absoluta, ¿no? Es decir, que hay ciudadanos que ni siquiera le temen a la norma, ¿sí?, de sanción penal, de irse preso, ¿no? En virtud de los actos contrarios a la ley que puedan realizar en detrimento del patrimonio del Estado a través del no pago de la obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, como decía, quien manipule, quien omita, quien no quiera declarar lo que se tiene que declarar, ¿verdad? Y fíjense ustedes que encontré un video ahora del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Ya les voy a poner ese video. Hoy les he puesto una tarea que realmente investigando un poco sobre el tema, porque me gusta siempre investigar para poder ampliar, digamos, el contenido que ya tengo desarrollado, sino un poco más actualizado que ha salido últimamente. Y bueno, y encontré que existe un instructivo sobre el tema de las sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, como ustedes ya manipularon y vieron cómo se maneja la página web del Servicio de Rentas Internas, pues les he puesto la misión de buscar este instructivo actualizado, ¿sí? Porque hubo uno en el 2011, uno en el 2013, ¿sí? Y entonces estamos a 2020 y obviamente puede ser que hayan cambiado las disposiciones, ¿no? Entonces, o lo hayan actualizado. Entonces, esa es la misión que ustedes deben hacer. Van a revisar ese instructivo y ahí van a ver cómo se calculan las multas y las sanciones, digamos, de índole administrativa, ¿no? Que, digamos, son parte de la potestad que tiene la administración tributaria. Entonces, para que ustedes se familiaricen con esa normativa, ¿sí?, y que vean que esto de aquí no es pura teoría, no es que la abogada Bela viene a comentarnos, ¿no?, sobre este tema muy superficialmente, sino que tenemos el conjunto de normativas que permite y viabiliza la competencia que tiene esta administración tributaria en el régimen sancionatorio, ¿no? En materia ya de delitos propiamente, bueno, por ahí ya estamos prácticamente a 2 semanas de terminar, 2 semanas me parece,
no, una semana y media prácticamente, ¿no? Porque del 12 al 17 de octubre son los exámenes. Entonces, estamos ya a pocos días, espero alcanzar a revisar con ustedes por lo menos una sentencia, y si no alcanzamos, bueno, se los dejo de tarea para que lo revisen. Claro, es que hay que leer, ¿no? Por lo menos familiarizarse acercarse al tema, ¿no? De cómo los jueces actúan y ven, ¿no? Así como vimos en el procedimiento contencioso tributario, ¿no? Este caso práctico, que creo que nos sirvió muchísimo. Entonces, acercarnos a ver, digamos, cómo se aplica, ¿no? Cómo se materializa, o sea, cómo se hace realidad, ¿no? Porque eso es lo que al menos es el objetivo, la finalidad que tiene, pues, digamos, el estudio de cualquier materia, ¿no? Es precisamente para qué me sirve, si sirve o no sirve, ¿no? ¿Cómo sirve? ¿Sí? ¿Cómo se refleja en la práctica? Y eso es lo que, digamos, en esta parte hemos podido. Bueno, realmente hemos visto casos prácticos en todas las unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, como les decía, esta justificación del derecho tributario penal, ¿no? En donde habíamos hablado de una clasificación de estos delitos tributarios, ¿no? En donde hablamos de lo que eran las faltas reglamentarias, las contravenciones, sí, y los delitos propiamente tipificados en el COIP, ¿no? Muy bien, y habíamos identificado quiénes eran los competentes, ¿sí? Por un lado, en faltas reglamentarias y contravenciones, teníamos a la administración tributaria, ¿sí? Y en el caso de los delitos, a los jueces, al fiscal, que es el que persigue, digamos, la acción en contra de de, del, del Estado, ¿no? Representa, ¿sí? A este Estado lesionado, la víctima, ¿sí? Y por otro lado, pues un juez de garantías penales, ¿sí? Y digamos, los jueces competentes de alzada, pues será la Corte Nacional, ¿no? Hasta la Corte Nacional. Entonces, como decíamos, el tema de contravenciones y faltas reglamentarias, estamos hablando de deberes formales, ¿sí? Del incumplimiento, la omisión y todo aquello que sea dañoso, sea doloso, sea intencional para, digamos, evadir, ¿sí? Por ejemplo, la entrega de información, ¿no? La entrega de información es una de las cosas que, por ejemplo, mentir en el domicilio, ¿no? Las empresas fantasmas, ¿no? Y eso les decía yo que había encontrado un video, precisamente en donde uno de los directivos del Servicio de Rentas Internas de la época, ¿no? Porque es un video bastante antiguo, habla precisamente sobre las empresas fantasmas, ¿no? Que está tipificado en la ley, ojo, está tipificado como un delito, ¿no? El tema de las empresas fantasmas. Entonces, definitivamente, pues al estar tipificado, pues no podemos hablar de otra cosa que de una sanción directa, ¿no? Y la persecución para que este delito pues sea debidamente sancionado, ¿no? Y bueno, y de ahí sacaremos algunas conclusiones, ¿no? Fíjense ustedes, yo siempre les digo, ¿no? Que les traigo noticias actualizadas, ¿no? Fíjense que ya en el caso del ISPOL, ¿no? Ya salió a hablar el señor Mago, ¿sí? Que le llaman, ¿no? Este señor Mago dice que él no ha defraudado a nadie, que más bien es el Estado ecuatoriano el que se ha autodefraudado, ¿sí? Y que lo ha puesto en una situación, en una condición de quiebra. Fíjense ustedes lo interesante que se vuelve el caso, ¿no? Cómo el Estado puede perjudicar digamos, a algún ciudadano que tenga pues algún negocio ilícito, ¿no? Absoluto, y bueno,
Fíjense cómo van cambiando los escenarios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo por eso les decía, cuidado con el tema de las auditorías, cuidado con el tema de que esto se pueda escapar de las manos, pero eso nos remite justamente a este tema del control, ¿no? La pregunta que nos hacemos es ¿el Estado tiene realmente estructurado o diseñado un mecanismo eficaz que permita realmente la detección oportuna, inmediata, ¿sí? Inclusive de frustración, ¿sí? De frustración en el sentido de que antes de que se vaya a configurar el delito, se lo frustro, ¿verdad? Es decir, poder evitarlo, ¿ya? Y entonces, ¿será que tenemos esos mecanismos? Esa es la pregunta y ese es el análisis, digamos, que debemos de hacer y que obviamente, sí, al momento de ponerlos en tela de duda o de análisis, ¿sí? Nos corresponde, ¿verdad? Pues también diseñar propuestas de mejora, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los instrumentos legales, ¿no? Es decir, darle todas las potestades que necesite. Yo creería que en cuestión de potestades no sería el problema, porque la administración tributaria lo tiene todo, ¿no? Tiene el cruce de información, tiene el acceso al contribuyente, ¿no? Y tiene, digamos, todos los mecanismos necesarios, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace falta entonces para que esto verdaderamente se pueda dar, ¿no? Bueno, tenemos una ley de datos, ¿no? Que todavía no se maneja al 100%, ¿no? Ayer veía que pasaban un decreto ejecutivo en el que se dice todas las personas deben de tener firmas electrónicas. Fíjense ustedes lo grave que puede ser, ¿sí? Y digo lo grave, ¿no? Porque en definitiva parecería que tendríamos que tener un juguetito, ¿sí? En donde si no tengo firma electrónica no existo, si no tengo firma electrónica no existo, ¿sí? No vale escribir ya, ni siquiera los chicos que van a clases van a tener que escribir, sino que todo será digitalizado. No, pero es lo que debemos de cuestionarnos, ¿no? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos implementar las mejoras en relación a estos aspectos que, sobre todo para cometimientos de delitos, ¿no? Más allá de la simplicidad, ¿sí? El principio de simplicidad de trámites, que pues ya no solamente está radicado en el sistema del Servicio de Rentas Internas, sino que es a nivel de todo el gobierno, ¿no? Ayer comentaba con sus compañeros y les decía que, en el tema informático, ¿sí? O en el tema de gobierno electrónico, o de gobiernos modernizados o sistematizados, digamos el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, es uno de los capacitadores principales, ¿sí? Del sector público, ¿no? Del sector público, les da cursos, tiene documentos, tiene investigaciones, tiene ¿cómo es que se llama? Aspectos estadísticos, ¿no? De cómo hacer este gobierno electrónico, ¿sí? Cómo debe manejarse y obviamente la transparencia, la seguridad, y el control del buen manejo de la información, ¿no? Fíjense ustedes que lo más importante que tiene el ser humano, ¿sí? Aparte de ser un ser humano, ¿sí? Es decir, de el derecho a la vida y otros derechos esenciales, ¿verdad? Que se tienen. Uno de los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos es el derecho a la información, ¿sí? Y entonces el día de mañana no es que alguien puede tener acceso a mi información porque le da la gana, ¿sí? Debe de haber un límite, debe de haber una reserva, debe de haber, digamos, un buen uso, un buen manejo, ¿sí? Y
declarar lo público, lo que sea público, ¿sí? Lo que no debe estar escondido, lo que, digamos, no afecta a nadie saberlo, como por ejemplo, si el tema del patrimonio, ¿no? Si yo tengo, digamos, una casa, una propiedad, pues entonces, de nada, en nada me perjudica que las personas sepan si la casa es mía o es del vecino, o yo alquilo, ¿verdad? eh, se podría saber. Pero lo que no podría saber, por ejemplo, es precisamente, por ejemplo, tener la cuenta bancaria, ¿no? Si en mi cuenta bancaria hay $0, sí, entonces estoy, digamos, expuesto, ¿no? A que digan, bueno, esta persona no tiene dinero, ¿no? O si tengo mucho dinero, sí, pues digamos, pone en riesgo quizás la seguridad o la integridad de esa persona. Entonces, fíjense ustedes el manejo de la información. Ahora veámoslo en el campo tributario, ¿no? Bueno, queremos saber cuánto tributan las empresas, cuánto tributan las personas naturales. Bueno, sí, sí, soy una persona que debo de decir, ¿no? Y lo declaro, ¿no? Entonces, ¿puede ser pública? Sí. ¿No? ¿A cuántos procesos tengo en contra o tengo, digamos, me ha interpuesto el servicio de rentas internas? Bueno, es una información que también, digamos, se podría conocer, ¿no? Pero de ahí a conocer las razones, ¿no? Por las que me encuentro en esa situación, sí. Es decir, que indaguen más allá y que profundice y que pueda lesionar derechos personales, ¿no? Como les decía, ¿sí? Porque era un poco lo que pasaba en el caso Noboa, ¿no? En el caso Noboa decían, bueno, a ver, si él es un responsable subsidiario, ¿sí? Lo que quiero saber es cuánto recibe, ¿sí? De utilidades en esa empresa, ¿sí? Y si esas utilidades están bien percibidas, si están bien calculadas, ¿ya? Si se fuga por ahí el dinero, ¿no? Y son cosas de control que, digamos, deben de tener un poco también el carácter reservado, ¿no? Puesto que, como les digo, pues el señor Noboa, todo el mundo sabe que tiene mucho dinero, ¿sí? Y que, digamos, podría estar expuesto el día de mañana a cualquier otro tipo de situación. Por eso es que lo politizaron, ¿no? Digámoslo así. No sé qué tanto lo politizó el mismo señor Noboa, ¿sí? O, o la misma administración tributaria, ¿no? Ahí creo que se dieron de par en par, estaban ahí jugando en la cancha en las mismas líneas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que debemos nosotros, digamos, absorber de toda esta situación, digamos, tributaria, ¿no? En el caso de delitos penales. Pues bueno, tenemos que concentrarnos precisamente en el perjuicio que se causa, ¿sí? Definitivamente debemos aprobarlo y debemos de comprobarlo. Y como les dije, tenemos una parte técnica, ¿sí? Dentro de esa operatividad, y por eso les mando a leer este instructivo que les digo que hay que buscar en la página web del Servicio de Rentas Internas, a fin de que, digamos, ustedes puedan observar cómo se hace en procedimiento técnico o el procedimiento sancionatorio, ¿verdad?, en relación a lo que el Servicio de Rentas Internas ha instruido. Habíamos hablado aquí también de esa potestad reglamentaria, ¿no? Les había explicado y les decía, bueno, eh, también puede darse la violación de estas normas, ¿no? Y obviamente, al ser un exceso, estar fuera de ley, estar fuera de las condiciones, pues entonces podría convertirse en un delito tributario, sí, es probable, ¿sí? Entonces, como sabemos, el tema va por un tema de perjuicio, va por un tema de que se causa un daño económico, pecuniario, si estuve también revisando algunas posturas, ¿no? de doctrina, de la doctrina, y dice que realmente no, ese no es el fin, ¿no? Dice, ay, todo el mundo quiere decir que se ha causado un perjuicio al Estado, ¿no? Y que ese no es realmente el, como se dice, el meollo del asunto.
Sin embargo, me parece que no es así, ¿sí? No es así, me parece que, como bien establecen los doctrinarios, eh, en este caso el Estado ha sido perjudicado, ¿sí? En los ilícitos, en ese ocultamiento, en esas situaciones o, o en esas actuaciones que los contribuyentes se configuran, ¿verdad? Cuando omiten, cuando evaden, eh, cuando no cumplen con la normativa, ¿verdad? Y salen de ella, pues entonces es donde se ocasiona un perjuicio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente, ¿no? En estos ilícitos tributarios, lo que yo le tengo que decir al juez, si soy la administración tributaria, es simple y llanamente, esta persona no ha contribuido con la cantidad que le corresponde, es decir, con su capacidad contributiva. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo voy extrayendo entonces los principios del derecho tributario, ¿no? Y ese es, digamos, el primer argumento de la administración tributaria, ¿no? El señor tiene establecida su capacidad contributiva y sin embargo no la ha tributado y no tiene los soportes justificativos necesarios para, digamos, solventarlos, ¿no? Y presumimos que lo que ha querido es evadir, ¿sí?, su responsabilidad, ¿no? Y luego, obviamente, que ese perjuicio sea cuantificable, ¿no? Y es decir, decirle, si tenía que pagar 100 y paga 80, significa que son 20 el perjuicio que ocasiona o lesiona el patrimonio de la administración tributaria, ¿no? O del Estado, porque estamos hablando del Estado, ¿no? Porque va al presupuesto general del Estado estos ingresos, ¿no? Y finalmente, sí, poder establecer una sanción, sí, es decir, como les explicaba ayer en el tema del caso de la madre, ¿no? Que le da dinero a su hijo y que su hijo, pues obviamente, le toma el dinero pensando en que lo puede tomar como lo que sea, ¿verdad? Pero a la larga significa que está defraudando a la madre, ¿no? Porque no estaba tomando lo necesario, ¿no? Lo que decía que era necesario tener. Bien, entonces, en el caso del tributo, pues bueno, la sanción que le corresponde recibir, ¿sí?, a estos contribuyentes que están fuera de ley, ¿sí?, es una lección, ¿no?, que se le tiene que dar, ¿no? Es la lección de que no puede tomar dineros que le pertenecen a los ciudadanos y que está así establecido por ley, porque sabemos que en el Código Orgánico Tributario la obligación tributaria es una obligación legal, ¿sí? Que eso ya lo vimos, ¿no? En la unidad 2, ¿no? Vimos sobre la obligación tributaria. Bien, en cuanto a las faltas reglamentarias, ¿no? ¿Qué características, pues, deberán cumplirse para que, digamos, se puedan configurar estas faltas reglamentarias, ¿no? Bueno, pues se hace un procedimiento o un proceso sancionatorio en sede administrativa, ya lo habíamos explicado. La doctrina cuestiona su imparcialidad y su objetividad, es decir, que cuestiona, ¿no? Y dice, es juez y parte, ¿sí? No es objetivo, ¿sí? No es imparcial, ¿sí? No es un tercero imparcial, un tercero ciego que viene, analiza, ¿verdad? Como lo es un juez, ¿no? Que recién va a tomar, digamos, después de ocurrido todos los hechos, ¿no? Va a ver el tema del control de la legalidad, ¿no? Con el contencioso. Pero y en el caso penal, también le tocará a un juez, ¿verdad? Tener que resolver o visualizar, digamos,
¿Qué es lo que ha pasado entre esa relación que nace de la obligación tributaria entre la administración tributaria y los contribuyentes? ¿Qué es lo que pasó ahí y dónde está verdaderamente el engaño, la omisión, la falsedad, ¿no? O todos aquellos verbos rectores, ¿sí? De las acciones o las actividades relacionadas a la tributación, ¿no? Entonces la doctrina dice, bueno, no es imparcial porque la administración tributaria tiene, digamos, toda la información y esa información la va a cotejar o la va a acomodar, ¿verdad? En el sentido que sea favorable a ella. Y va a decir, pues usted ha cometido una falta, ¿sí? Y aquí está. Sí, ahora, bueno, en ese sentido, también, digamos, no es que la administración tributaria se puede inventar, ¿no? Porque si no, eso sería abusivo, ¿no? Y obviamente tomaría otro camino. De la impugnación, ¿no? Sobre las sanciones, que también lo vimos, se puede hacer en el tema del contencioso, ¿no? En donde no se haya cumplido el debido proceso, sobre todo, o la nulidad del proceso que se haya ocasionado, o los derechos subjetivos que puedan haberse afectado dentro del manejo del proceso administrativo, ¿no? Que también pasa por el contencioso tributario. Sin embargo, en el tema de este régimen de sanciones, sí, como les decía, la administración tributaria pues tiene, digamos, todo ese espacio y camino que, ojo, la norma le establece, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo opera un poquito este tema de el manejo de las infracciones, ¿no? Y por eso vamos a revisar ese instructivo, lo van a hacer como un trabajo autónomo de esta semana para que puedan ustedes pues, ver cómo el Servicio de Rentas Internas realiza el cálculo de las sanciones, que son las multas, ¿no? Sobre todo, eh, en relación a las varias sanciones que puedan existir, ¿no? El decomiso, que ya lo vimos, ¿no? Decomiso, vimos también el tema de la clausura o cierre parcial o permanente de las actividades comerciales que realice pues, alguna de estas personas o contribuyentes. La necesidad de reprimir las conductas, ¿no? De reprimir las conductas anómalas, ¿sí? O de incumplimiento del deber formal, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Y, y debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Los deberes formales que los vimos, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con estos deberes formales, el cumplimiento de estos deberes formales y que podrían acarrear, por ejemplo, la aplicación de una multa, ¿no? En el Código Orgánico Tributario, ¿sí? Se establece la tipificación taxativamente, es decir, nos da un listado de qué son las faltas reglamentarias. Sí, justamente ahora estaba revisándolo, ¿no? Y que están a partir del 362, sí, perdón, este es de las penas, no, aquí está, de las infracciones tributarias, ¿no? Está en el 314. Y nos habla sobre el concepto de las infracciones y qué sanciones, ¿sí? Se pueden aplicar, ¿verdad? La multa, la clausura de establecimiento, suspensión de actividades, decomiso, incautación definitiva, suspensión o cancelación de inscripciones de registros públicos, suspensión o cancelación de patentes, y autorizaciones, suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos, fíjense ustedes también, ¿sí? Bueno, también vamos a ver, que esto lo van a ver ustedes en el 329, lo que son el tema del cómputo de las sanciones pecuniarias a través de este instructivo que ha emitido pues, nuestro servicio de rentas internas sobre la clausura, la incautación, la suspensión, ¿sí? Cada una de ellas y los conceptos de cada una de ellas, ¿no?
las faltas reglamentarias, ¿sí? Y las sanciones por faltas reglamentarias, que también están establecidas en el 351, ¿sí? Y las contravenciones que están en el 348. ¿Ya? Allí están establecidas cuáles son también las sanciones, que son por lo general multas, ¿no? Es la que se aplica. Y eso en cuanto a lo que es nuestras faltas reglamentarias, ¿no? Bien, entonces, estaba buscando, pero no me da. Clases de infracciones. Habla de las contravenciones y las faltas reglamentarias, pero no encuentro el artículo en donde me habla, porque aquí me habla de las penas aplicables, pero no encuentro dónde están las faltas reglamentarias. Bueno, en todo caso, igual vamos a revisar el tema de las faltas reglamentarias que estaban por acá, ¿no? Más adelante. Estas son las sanciones, las competencias de los delitos, faltas reglamentarias, ¿no? Dice sanciones, el concepto. Son faltas reglamentarias, ¿no? Aquí está en el 351, ¿sí? En donde nos dice, son faltas reglamentarias en materia tributaria, la inobservancia de normas reglamentarias, ¿sí? Las disposiciones administrativas de obligatoriedad general, ¿sí? Que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos. Es decir, sobre aspectos normativos, incumplimientos de normativa, ¿verdad? Por ejemplo, los permisos, ¿no? Si no tiene los permisos, si no tengo permiso para emitir una factura, pues entonces puede incurrir en una falta reglamentaria, ¿no? Por el incumplimiento de una normativa. Bien, ¿qué otro aspecto debemos de mencionar? Pues dice, se encuentra bajo la potestad sancionadora de la Administración Tributaria, que ya anteriormente habíamos explicado lo que significaba esta potestad sancionadora, ¿no? Y están sujetas a un proceso sancionatorio en sede de la propia administración pública, ¿no? Es decir, que la misma administración pública es la que abrirá o aperturará este expediente en donde tramitará y obviamente establecerá cuáles son los requisitos de incumplimientos y demás, ¿no? Y cuando nos referimos a contravenciones, pues estamos también, dice, reservado al órgano administrativo, está bajo un procedimiento administrativo sancionador por parte de la administración pública, es decir, también tiene que estar establecido el procedimiento a seguirse, la apertura del expediente, ¿sí? Y el objeto que se protege en estas contravenciones, pues dice, son los bienes y recursos estatales, en virtud de que son faltas, ¿verdad? También a nuestros deberes formales que estén establecidos dentro de las normativas, ¿no? Esta violación, ¿no? A normas adjetivas, ¿sí? O a los deberes formales, ¿sí? Recuerden ustedes que las normas adjetivas, las de procedimiento y las otras, las sustantivas, pues son los deberes o los derechos que se tienen, ¿no? Y que se violan, ¿verdad? Sean normas secundarias como reglamentos, resoluciones de carácter general. ¿Sí? Entonces, hacia allá van, digamos, estas denominadas faltas reglamentarias y contravenciones, y que, como decía, están dentro de la competencia de la administración tributaria. ¿Sí? En virtud del régimen de sanciones, ¿sí? O la potestad sancionadora
que tiene la administración tributaria, que es parte de las potestades que ya veníamos revisando, ¿no? La potestad determinadora, la potestad recaudatoria, la potestad reglamentaria, ¿sí? La potestad sancionadora. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciarlo, ¿no? Porque, en definitiva, la doctrina sí establece, digamos que, podríamos decirlo, distintos grados de sanciones, ¿no? O hay distintos mecanismos de sanciones, y la doctrina, pues obviamente, lo abarca a través de un derecho penal, sí, que lo divide en dos, que es el derecho penal administrativo y el derecho penal, digamos, judicial, en virtud de los delitos propios de la administración tributaria. ¿En qué digamos, abarcan, sí, los distintos verbos rectores o las acciones que se tienen que hacer o realizar para cometer un delito? Pues el delito de ¿qué? De defraudación tributaria. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar en la doctrina y quizás en libros y en videos, todo lo que es defraudación a la administración tributaria, ¿sí? Y estará enmarcado en algunos hechos, en algunas situaciones que están hoy en día desglosadas y determinadas dentro de nuestro COIP, que eso lo vamos a ver ya a partir del día de mañana. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, que ya, digamos, hemos podido revisar como que la parte general y ya vamos a entrar, digamos, a ver ya lo que son faltas reglamentarias, contravenciones y delitos, ¿no? Ya en estos próximos días, en donde ya, digamos, cerraremos o daremos fin a nuestra unidad número 4 en relación a lo que es el ilícito tributario. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Tengo que salir corriendo a esta reunión, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado este tema también, que está bastante interesante, y creo que ya hoy ya podemos tener una visión mucho más amplia de lo que implica pues este derecho tributario, ¿no? Y que ha sido un camino, digamos, de ver muchos pasos, ¿no? Que tenemos que hacer, muchos trámites y cosas que se pueden hacer dentro del derecho tributario, pero sobre todo la importancia de estudiarlo y la importancia de, digamos, conocer, ¿no? Que esta materia pues es bastante relevante, importante, y que les va a ayudar muchísimo en el resto de sus materias que ven, ¿no? Es una materia bastante importante. Muy bien, chicos, como siempre, que tengan un lindo día, pórtense bien, vayan a clases, y nos vemos el día de mañana. No olviden que les dejé un trabajo, por favor, realícenlo, ¿sí? Y nos vemos, ¿ok? Buen día. Gracias por asistir. Buenos días, gracias. Buen día, Miss. Chao.